Pues yo muy contenta. Empezamos tema nuevo y vamos a hablar de liderazgo. Y lo vamos a hacer con Blanca Ayuti, una mujer con proyección internacional. Ha escalado muchas posiciones y ha ido recorriendo el mundo y ha ido aprendiendo y desarrollando su carrera en empresas internacionales. Entonces va a ser una delicia escuchar a Blanca. Les invito a que no se lo pierdan, a que nos acompañen en esta charla y que de verdad puedan saborear las palabras de sabiduría que Blanca ha tenido para compartir con nosotros. Quédense en Conversando con Profesionales. Un abrazo. Pues estoy muy contenta, muy agradecida. La mujer que está hoy con nosotros, la verdad es que cada que yo platico con ella me abre más los ojos, me sorprende más. Es una mexicana, una paisana maravillosa que se ha desarrollado a nivel mundial en ámbitos industriales y en corporativos muy importantes. Entonces, antropóloga de profesión, con un doctorado en literatura. Ella me platicaba que nunca pensó en dedicarse a los negocios, sin embargo, así ha sido su desarrollo en términos profesionales. Y en los últimos 25 años, Blanca ha trabajado en empresas muy importantes de mucho renombre, y además ha influido y ha hecho y ha dejado su huella en diferentes lugares del mundo, liderando equipos globales, equipos de marketing, de comunicaciones, pero lo que hoy por hoy es su pasión y lo que a ella realmente le gusta son los temas de sustentabilidad. Entonces, Blanca, muy agradecida contigo porque sé que tu agenda es apretada, pero querida, te agradezco desde ya que hayas dicho que sí y que lo hayas hecho con tanta apertura como tú eres. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Elizabeth, un gustazo, es un placer y creo que nuestra labor como mujeres es apoyar a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que se animen, le echen ganas porque también van a llegar muy lejos. Seguro. Oye, a ver, bueno, empezando, como una antropóloga, como una mujer de las letras, una filósofa, llega al mundo corporativo, ¿no? Que se antoja que es en el otro extremo y que a veces parece que no tiene nada que ver con este tipo de situaciones. ¿Cómo llegas a las corporaciones? Mira, te voy a ser muy sincera, por azar. Por azar, en realidad nunca me planteé eso, vengo de una familia más bien dedicada al mundo de las humanidades y bueno, había contadores también en mi familia, pero digamos que en el mundo corporativo no. Y nunca se me había ocurrido, me casé con un filósofo a los 23 años, me fui a vivir a Finlandia con él, es todavía mi marido hoy en día y nos queremos muchísimo, entonces jamás se me había ocurrido. Hay una palabra en inglés que me gusta mucho, que no existe en español, quizás azar es lo más parecido, pero se llama serendipity. Y serendipity es saber cuando algo te sucede por azar, que se abre una oportunidad, es hacer de ella algo, ¿no? Entonces, para mí, los retos que he tenido en la vida también me han abierto muchas oportunidades. Yo llegué a Finlandia muy jovencita, de 23 años, como te decía, y no había empleos. Finlandia no era miembro de la Comunidad Europea y había tenido una recesión muy grande, entonces no había empleos. Entonces yo tenía que idearme mucho cómo hacer una vida en Finlandia. Primero tuve la gran oportunidad de ser la agregada cultural de México en Finlandia, que en esos momentos pues no había dinero por parte del gobierno mexicano, pero los finlandeses sí tenían recursos, entonces pude hacer exposiciones. Hicimos una de Frida Kahlo preciosa, que fue la primera en Europa. Wow. Y después me uní a Nokia, que era una compañía que empezaba apenas a darse a conocer, empezaba a liderar, empezaba a ganarle a Motorola, y les llamé por teléfono y les dije, ¿no tendrían ustedes un empleo para una mexicana? Y me entrevistaron y al final conseguí que me nombraran la jefa de comunicaciones para Latinoamérica. Yo nunca había hecho comunicaciones en ese momento, pero como agregada cultural, pues hablaba con los medios de vez en cuando. Entonces yo creo que eso los animó. Y ahí fue donde empezó mi carrera corporativa. Me metí a hacer un MBA y después, dentro de la carrera corporativa, siempre tuve mucha curiosidad. Entonces pasé a relaciones con inversionistas, después de comunicaciones, que era otro mundo, ¿no? Porque era entrar en el mundo estratégico, en el mundo financiero.
Y después de eso, el CEO de la compañía fue el que me abrió los ojos, el que me dijo, mira Blanca, si sigues en esta área, aquí estarás a los 60 años, así que si quieres hacer algo, muévete ya, te veo con potencial. Y entonces empecé a solicitar puestos en ventas, entonces tuve roles comerciales en Asia, en Latinoamérica, en Europa, y después tuve puestos en marketing también. Entonces me fui abriendo caminos más por curiosidad y por deseo de aprender que por otra cosa. Oye, pero ¿cómo logras tú romper quizá estos paradigmas? Porque cuando dices que vienes de un tema tan humanístico, tan artístico, ¿no? ¿Cómo logras romper estos paradigmas primero contigo y luego con las organizaciones, ¿no? Porque platicamos en algún momento de que a mí, por ejemplo, como ingeniera, nos forman de una manera, ¿verdad? Y hay una formación que te persigue para resolver cosas, para hacer, para no cuestionar. En el mundo en el que tú vienes, todo es cuestionable, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para decir, bueno, hoy me voy por acá y además también te gusta? Porque esa sería como la otra pregunta, ¿no? Sí, yo creo que son varias cosas. Una viene digamos, de formación de infancia. Y ahí hay dos cosas. Una, por parte de mis padres, esta idea de que nada es imposible, que puedes soñar en todo lo que quieras mientras le pongas esfuerzo. Este optimismo y este valor, ¿no? Que me enseñaron desde muy chiquita. Te contaba que antes de casi caminar, me trepé en una resbaladilla de 3 metros y mi mamá se le salía el corazón pensando, esta se va a caer, esta no es una resbaladilla para una niña que apenas está aprendiendo a caminar. Pero en lugar de darme miedo, decía, tú agárrate muy bien, mijita, tú puedes. Y a pesar de que yo nada más tenía unas plumitas, sentía que tenía las alas de un águila y llegué hasta arriba y me eché para abajo. Y entonces, desde el principio aprendí a no tener miedo. Claro. Pero también yo creo lo que comentábamos el otro día tú y yo es que cuando tú tienes una formación científica, en la ciencia tú puedes encontrar lo que es verdadero, que lo tienes que probar, y lo que es falso. Entonces es casi binario. En el mundo de las humanidades no es tan binario, ¿no? Todavía estamos resolviendo los mismos problemas que se plantearon Sócrates y Platón y nos aproximamos a la solución, pero la solución es imposible. El proceso es lo interesante. Entonces, yo vengo de este mundo en el que para mí las cosas no son tan blanco y negro. Soy curiosa, me gusta aprender. Y cuando observo, desde joven, cuando observaba a los líderes, veía que los que llegaban lejos no necesariamente eran siempre los que tenían las respuestas, sino más bien los que sabían hacer las mejores preguntas. Entonces me di cuenta que a pesar de yo no tener el conocimiento de todo, porque nunca lo vas a tener, yo era buena para hacer preguntas a los equipos. Y así es que fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo de un mundo de comunicaciones a un mundo de finanzas, a un mundo de ventas, que es muy distinto. En un mundo de ventas la estructura de poder es muy distinta porque el comprador tiene todo el poder, ¿no? Entonces tienes que aprender a darle valor al comprador para que te compre, ¿no? Entonces es toda una filosofía distinta. Y luego en el mundo de marketing es otra filosofía. Entonces es tener la flexibilidad mental de adaptarte a la nueva cosa y de buscar una solución. Siempre me ha gustado mucho encontrar soluciones a problemas, es lo que más me divierte. Y hacerlo con gente, con tu equipo, tú haces la pregunta, juntos buscan la solución, y la solución siempre está en el equipo. El equipo es un equipo creativo, siempre está en el equipo. A mí me gusta mucho cómo defines eso, porque yo eso es algo que ha diferenciado mis experiencias con mis superiores, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. O sea, hay gente con la que he tenido interacción y que se han convertido en unos líderes maravillosos, pero hay otra gente en la que no les puedes dar esa etiqueta de líder, ¿no? Que ahora ya también la cargamos para todos lados y todo el mundo queremos que un líder es para acá y para allá, ¿no? Entonces, pero sí hay gente de la que yo aprendo, de la que yo admiro, y que mi respeto por esas personas o por esas figuras realmente me permiten escucharlos y me permite creer en su palabra, ¿no?
Mientras que otros, pues dices, bueno, hoy estoy aquí, vamos a jugar medianamente el juego, pero la verdad es que no te la creo, ¿no? Entonces, ¿cómo defines tú qué es liderazgo para ti? ¿Qué es liderazgo? ¿Y cómo el liderazgo o esta definición ha evolucionado a lo largo de tu desarrollo profesional? Si liderazgo no tiene nada que ver con jerarquía. La Ujú, gente confunde, ¿no? Porque dice, bueno, esta ujú. persona tiene un gran título, es un líder. No. Liderazgo es la habilidad de influir positivamente en la gente para lograr un resultado común. Ok, Eso es liderazgo, es una habilidad de sacarle lo mejor a la gente para llegar a resultados sobresalientes. Eso es liderazgo, sí, no es tener un puesto. Y lo puedes ya. empezar a ejercer, este liderazgo, desde que tienes puestos pequeños. En realidad, uno aprende mucho cuando no tiene autoridad. Yo aprendí mucho en mi rol de Investor Relations porque tenía que tener credibilidad ante inversionistas importantes que manejaban trillones de dólares. Yo siendo una joven de veintitantos años, escasos 30, lo que tú quieras, tenía que tener credibilidad. ¿Y cómo accedes a esa credibilidad? Pues teniendo un contacto cercano con tus colaboradores en la empresa y que ellos encuentren valor en lo que tú les das para que ellos te den información y tú puedas tener mayor impacto. Entonces, empieces a ejercer liderazgo cuando no tienes autoridad. Aprendes a ejercer liderazgo porque ahí es simplemente tu habilidad de influir porque la gente cree en ti, no porque Claro. tienes un título. Para mí esa fue muy importante como experiencia. Y a partir de esa experiencia, tú, ¿cómo sientes que ha evolucionado el tema del liderazgo hoy en las compañías? Porque casi siempre este tema iba muy relacionado con la otra parte, ¿no? Con el tema de autoridad, con el tema de poder, ¿no? Entonces, ¿tú sí crees que ha habido un cambio ahora en estas definiciones? ¿Que ha habido como una evolución o cómo estamos hoy por hoy integrados en las diferentes organizaciones? Sí, yo creo que hay una evolución constante porque la gente, las compañías monitorean, digamos, qué tan contentos están los equipos, cuál Ujú, es su nivel de lo que se llama engagement, ujú. qué ganas tienen los equipos de seguir a un líder, etcétera. Entonces, ahora se miden más cosas que, digamos, la competencia profesional. La competencia emotiva es muy importante. Quizás es hasta más importante. Entre más arriba llegas, es más importante porque a cierto nivel todo el mundo es inteligente. Ya, Lo que hace la diferencia es la habilidad de conectarte, la habilidad de tener empatía, la habilidad de ser vulnerable, la habilidad de crear seguidores. Eso es más importante, ¿no? Que la habilidad de escuchar, la claro. habilidad de buscar soluciones. Eso es más importante que, digamos, la competencia profesional. Entonces yo creo que va evolucionando. Para mí el liderazgo tiene un elemento muy fuerte de equipo, de saber manejar equipo, de saber crecer equipo, de saber apoyar a tu gente para que lleguen a su potencial, pero también hay un elemento de autodescubrimiento, de tratar de mejorarte como persona, de encontrar cuáles son las áreas en las que debes mejorar, cuáles son las áreas que debes potenciar. Es Ya. también mucho de cómo tú mejorarte. Y cómo, digo, porque al final del día, digo, hemos hablado mucho de estos temas y se siguen hablando hoy por hoy los temas de diversidad, de inclusión en las corporaciones, ¿no? Y pareciera que es ahorita el tema, no sé si es de moda o si realmente las compañías están convencidas de que ya necesitan abrirse a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a veces se cuestiona mucho de que no, pero la diversidad es mucho más allá del género, y en lo cual, claro que es correcto, pero ha habido una parte que nos deben a las mujeres en cuestiones de cuota de género, ¿no? Entonces, como mujer blanca, ¿cómo has logrado desarrollar tu estilo de liderazgo en un mundo predominantemente masculino? Porque en las plataformas en las que te mueves, digo, si eres suertuda, tienes a alguien, a otra mujer a tu lado, pero si no, el 98% es masculino, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo has logrado encontrar y ser fiel a tu persona, a tu plataforma femenina?
Pues mira, yo creo que un buen líder por lo general es una persona auténtica. Si tú tratas de reprimir quién eres, la gente no puede conectarse contigo. Sí. Entonces, yo siempre he sido una persona auténtica, tengo una risa que viaja 3 pisos, ¿no? Soy latina, soy mujer, soy chiquita, ¿no? Entonces, soy lo que soy. Y entonces, yo siempre me he dicho, juega con las cartas que tienes, eres lo que eres, no seas lo que no eres. Entonces, no soy holandesa, no mido 2 metros, no soy hombre, etc. Entonces, siempre he sido fiel a lo que soy y eso me permite conectar con la gente porque la gente ve a una persona genuina tal cual es. Creo que es importante en el mundo que haya cada vez más líderes diversos porque la sociedad es diversa y cuando no hay esta diversidad no puedes crear los mejores productos porque estás creando para un pequeño grupo. No puedes crear los mejores servicios, no puedes crear, ¿no? Tienes que pensar más allá. Inclusive cuando involucras a la población en general, si en el mundo trabajaran más mujeres, la economía sería más fuerte, la salud infantil sería mayor, el nivel educativo sería mayor. Entonces yo creo que es muy importante como corporaciones, como sociedad, digamos, apoyar esto porque va a mejorar el mundo, indudablemente. Y creo que eso también llama a que haya líderes distintos. Yo en las organizaciones veo que a la gente joven le gusta ver líderes diversos, ¿no? Les gusta ver que hay diferentes maneras. Yo, como tú sabes, soy muy femenina, por ejemplo, soy muy latina, soy muy femenina y quizás lo que me ayudó, sabes, yo me fui muy joven a Inglaterra, primero a estudiar la prepa y luego me casé, como te contaba, con un finlandés, me fui a Finlandia, que es un país culturalmente lo más opuesto que hay a un país latino. Y los primeros años trataba yo de ser más finlandesa, ¿no? Para integrarme a la sociedad. Después de un tiempo me di cuenta de que eso no sirve de nada. Entonces, desde muy joven decidí ser yo tal como soy y así soy. Trato de mejorar aspectos de mí, pero no mi personalidad. Híjole, pero es que ese es muy fuerte, porque cuando hablas de vulnerabilidad, ¿no? Creo que a todos nos cuesta mucho trabajo ser vulnerables, o sea, y menos en los negocios, ¿estás de acuerdo? O sea, se espera de ti que seas fuerte, que seas aguerrido, y que vulnerabilidad a veces esa es como una palabra que casi está vetada, ¿no? O sea, no muestres tus sentimientos, no muestres tu personalidad, tienes que entrar. Pero yo creo, digo, en mi experiencia contigo y mi experiencia con Heineken, yo te decía, para mí eres referente porque hay un antes y un después de ti en la compañía y hay logros impresionantes que hiciste rompiendo muchos paradigmas y justamente mostrando esta vulnerabilidad del sistema y haciéndote real, lo cual creo que cuando uno está en estas posiciones de poder, tiene esta responsabilidad y esta obligación de mantenerse fiel a uno mismo, porque es lo que los demás van a ver de ti y es cuando todo este rollo se hace real, ¿no? Claro. Mira, para darte un ejemplo, cuando yo llegué a Heineken, la primera asignatura, digamos, que me dio el CEO fue ver cómo podríamos nosotros estar de acuerdo con el Paris Agreement, ¿no? Con el COP21, cómo podríamos nosotros bajar el uso de nuestras emisiones para estar de acuerdo con lo que todos los países, los 190 y tantos países, habían prometido para que el clima no subiera más de 1,5 grados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Ahora, imagínate tú, yo vengo en este momento a liderar Corporate Affairs, el cual incluye Sustainability, y vengo de una empresa que se dedica a hacer juegos de Angry Birds y películas. Yo no tengo idea en el mundo de la cerveza cómo bajar las emisiones. ¿Me entiendes? Y para mí, pero yo tenía las preguntas y entonces yo lo que dije es, en lugar de yo venir con las respuestas, lo que puedo hacer es buscar las respuestas dentro de la organización y crear un grupo de gente afín. ¿Y qué pasó? Que creamos este grupo, esta tribu, que la llamamos, ¿no? Sí. Y el conocimiento común fue el que nos ayudó a encontrar soluciones muy rápido, muy eficientes, porque de hecho pusimos los targets 1 año y medio después
y del momento en que se pusieron los targets a un año y medio después de los targets, habíamos subido más del 50% nuestra energía renovable. Entonces se lograron resultados muy grandes gracias a ¿qué? A que involucras a la organización en encontrar la solución. Entonces yo creo que el poder afirmar, yo no tengo las respuestas, pero y lo que hicimos fue crear un grupo muy diverso. Había gente de marketing, de logística y de ventas y de corporate affairs, de comunicaciones, un grupo muy diverso que jamás había hablado juntos del tema, a encontrar soluciones desde distintos ángulos, a involucrar a los países con un propósito muy claro. Entonces, para mí lo importante es lograr desatar esa energía colectiva. Sí. Oye, Blanca, ¿y cuáles son como estos retos o estos obstáculos más fuertes que tú has sentido o que tú has tenido que derribar contigo misma y en medio de una mesa donde estás llena o rodeada de compañeros? Mira, algunas veces son los estereotipos que tienden a existir, ¿no? Entonces ese puede ser un tema. Otro tema puede ser, por ejemplo, si tú vienes de un ángulo, digamos, en el tema de sustainability es muy claro, porque si tú vienes de un ángulo marketing, tú lo que estás aportando a tus colegas de ventas es una herramienta que les ayuda a vender más. Pero si tú vienes de un ángulo de sustainability, se podría ver como lo contrario. Tú estás trayendo, digamos, una dificultad o un problema. Sí. Entonces, lo que es muy importante es saber hablar el idioma de tus colegas, es saber que ellos vean que tú también tienes su interés comercial en mente, que lo que estás buscando es una compañía más fuerte que pueda vivir en el futuro, que pueda tener éxito, cuyos consumidores van a estar a escogerla. Entonces, tú tienes que hablar en su idioma. Entonces, parte es saltar el estereotipo, digamos, y la otra parte es hablar el idioma de tus colegas. Para mí el estereotipo yo creo que es importante por eso también ser uno mismo, porque los estereotipos nos limitan a todos. Limitan a los hombres tanto como a las mujeres. ¿Cuántas veces preguntas a un niño o una niña de 5 años, dibújame un presidente, una enfermera, un ingeniero y tal, ¿y qué te van a traer? Te van a traer un ingeniero es un hombre, vestido de cierta manera, un presidente es un hombre, una enfermera es una mujer, aunque lo digas en inglés donde no hay género, te van a dar lo mismo. Entonces, estamos condicionando labores a géneros. Estamos condicionando maneras de pensar. Si tú le preguntas a un niño de 5 años, ¿qué quieres ser tú de grande? Difícilmente te va a decir papá. A lo mejor una niña te dice mamá, pero un niño difícilmente te dice papá. Sin embargo, ¿por qué? Yo encuentro que, por ejemplo, para mi marido, ser padre es una de las cosas más importantes de su vida. Y me llena de alegría si mi hijo me dice, mamá, yo voy a querer ser un gran papá, lo mismo que si mi hija me lo dice. Entonces, yo creo que es muy importante quitar los estereotipos y por ese lado, ser uno como es, también puede romper estereotipos, porque entonces la gente puede decir, una mujer alegre, chaparrita, con mucha energía, puede ser miembro del grupo ejecutivo. Es posible. Te vuelves real, ¿no? Te vuelves alcanzable, te vuelves real. Esa era una de las cosas que la verdad yo disfrutaba mucho en Heineken, porque todos se vuelven reales, ¿no? O sea, cuando te dejas ver por el pasillo, cuando te conviertes en otro más, cuando te bajas del pedestal en el que sabes que es un tiempo finito el que vas a estar, ¿no? Entonces, pero también eso lleva un proceso, ¿no? Y a veces se habla mucho de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo definirías tú tu llegada o tu proceso para hablar de de no perder el piso, de decir, esta soy yo y está bien, ¿no? Bueno, de entrada yo nunca he asociado mi puesto con mi identidad, jamás. Yo soy Blanca y soy muchas cosas. Para mí lo primero es ser mamá, esposa, hermana, tía, etcétera, ¿no? Pero jamás digo soy Blanca la de esta empresa o la del otro, ¿no? Soy Blanca y tengo estos intereses y demás. Entonces jamás he asociado mi puesto con mi identidad. Y yo creo que eso es importante, te da mucha libertad de ser, de explorar, de crecer.
¿no? Porque además creo que mucho del estatus social está ligado a profesiones y no es correcto. Hay profesiones muy importantes en la vida. Yo diría que un maestro es tan importante en la vida. Un maestro le puede cambiar la vida a un niño, una maestra, una Sí. enfermera, ¿no? Un conductor del tranvía. Entonces, a veces tenemos muy desproporcionado nuestro entender de la jerarquía social. Entonces, yo para mí siempre es poner los pies en la tierra y saber que en el fondo soy una persona luchona y mi identidad no es mi puesto. Porque además eso es finito, como tú lo sabes. Mucha gente se Ujú, retira un día o sale de una empresa y tú los ves devastados totalmente. Eso no está ujú. bien. No, y te cuestan estos procesos de cambio, porque yo te comentaba que, digo, y lo platicamos tú y yo, ¿no? Cuando yo estaba en esta disyuntiva de si seguir con mi carrera e irme a casar, ¿no? Que además también para mí fue romper con muchos paradigmas que yo me había puesto, ¿no? En el sentido de, oye, soy mujer, sí se puede, y entonces yo voy y entro en estos grupos que a veces son tan herméticos, tan reducidos, y que decíamos en algún momento, o sea, eh, yo me planteé que así tenía que ser. Entonces, cuando viene y me rompe todo el esquema, ahora sí que voy a sonar muy romántica, pero cuando viene el amor y me rompe todo el esquema, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, pero me costó, ¿estás de acuerdo? Yo, ¿Te yo te costó? Sí. platicaba a ti, yo te decía, es que no sé si tengo que dejar mi carrera en pausa, eh, si esto es lo correcto, porque pues son muchos años de hacer esto, ¿verdad? Y de estar ahora en una compañía internacional, global, en una posición sumamente importante. Y ¿cómo voy a dejar esto, no? O sea, y de repente atreverme y decir, no, pues sí, porque esto es lo otro que quiero. Pero a veces como mujer seguir ese ritmo, seguir esa inercia de, oye, ¿y será que si me bajo de lo que he hecho toda mi vida y la replanteo, no será que voy a perder en algún momento mi crecimiento y mi futuro profesional? ¿No? Y te entiendo bien, ¿no? Porque después de todo el esfuerzo que ha hecho uno para llegar a donde ha llegado, entiendo perfecto. Pero lo que yo también te comentaba entonces es que la vida es mucho más que un empleo, la vida es mucho, mucho más amplia, ¿no? Y Sí. para mí mis más grandes alegrías en realidad tienen que ver con mis hijos y mi marido, aunque también tengo muchísimas con el trabajo, ¿no? Pero las más grandes vienen de ese centro familiar, en mi caso, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver la vida más amplia que la de una carrera, pero yo sí entiendo a nosotros las mujeres, después de que nos ha costado tanto, que nos planteemos esa cosa, ¿no? Ahora, yo te contaba que cuando en algún momento de mi vida yo decidí renunciar a un trabajo, y en Sí. este caso no renuncié por amor ni por nada, sino porque dejé de creer en la estrategia de la compañía. Y era una compañía en la que yo quería muchísimo y en la que había estado 15 años, ¿no? Pero Microsoft compró a Nokia y Microsoft como compañía me gusta mucho y Nokia también, pero yo dije, este matrimonio no va a llevar a nada. Uh Y -huh. en realidad no llevó a nada. Entonces yo decidí salirme y recuerdo que llegué a casa después de que renuncié y mi marido dice, bueno, ¿qué le vamos a decir a los niños? Los niños eran chiquitos, ¿les vamos a decir que mamá no tiene trabajo? Yo le dije, claro, los niños tienen que ver que en la vida uno a veces toma decisiones, Uh o -huh. por principio o por cualquier cuestión, que la vida no es un tren a la que uno se sube y se espera que el conductor anuncie, señorita, ha llegado usted a su destino, está usted en la plataforma número 1. Así no es la vida. Uno se sube al tren, a veces se equivoca de parada, tienes que buscar la parada otra vez, algunas veces te bajas y descubres una nueva dirección y encuentras algo magnífico. Entonces yo creo que en la vida hay que tener también la posibilidad de explorar y la posibilidad de disfrutar y la posibilidad de hacerse crecer en más ámbitos que uno. No, y además yo creo que eso que tú comentas es sumamente importante, porque yo he visto como muchos compañeros más jovencitos plantearse como este tema de su crecimiento de carrera en términos de tiempo, ¿no? Entonces, si yo en 5 años no hago esto, es que no sirvo para esto. O si yo en 10 años no llego a ser un VP,
pues es que voy a vivir frustrado, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de todos estos matices y de la riqueza que es la vida y de que hay mucho más allá que solamente ponerte tu título y trabajar para una empresa, que ahora yo creo que más que nunca cobra importancia esto, porque platicaba yo con uno de mis amigos y le decía, pues hoy que estás encerrado en tu casa con tu pareja, con tus hijos, viviendo este tema de la pandemia, creo que es un buen momento para hacer un análisis, poner sobre la balanza si hice las decisiones correctas, ¿no? O ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo ya me voy, ¿no? O sea, Claro. No, mira, en el caso mío, después de que yo salí de Nokia, escribí 2 libros, estuve en 2 empresas maravillosas, con puestos todavía más interesantes de lo que me había podido imaginar. En realidad es que empecé a buscar nuevas áreas. El área de sustentabilidad llegó a mí porque me dediqué a escribir un libro porque el tema me gustaba muchísimo y de repente me llegó una oferta de trabajo en ese campo sin que yo la buscara. O sea, a veces dices cómo las energías, ¿no? Se buscan. Entonces, yo creo que es importante explorar. Sí existe un poco, en parte nosotros nos limitamos porque vamos de primero a segundo, a tercero, a secundaria, prepa, universidad. Entonces creemos que la vida es un tren con ciertas direcciones y en parte muchas veces las empresas también son muy cuadradas, ¿no? De que para esta edad haces esto y para esta edad haces el otro. Yo creo que el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Los millennials y sobre todo los Gen Zers ya no van a tener un empleo en una empresa, van a explorar mucho y van a veces tener 2 o 3 cosas al mismo tiempo, etcétera. Yo ya empecé, digamos, a hacer eso ya desde hace algunos años y no le tengo miedo, al contrario, me gusta mucho hasta cierto punto la incertidumbre, porque es cuando te descubres. oye Blanca, y bueno, entrando en un tema un poco más personal, ¿cómo logras tú balancear todo este rollo de ser mujer, de ser esposa, de ser mamá, de continuar con tu crecimiento profesional y de a veces lidiar con este esquema tan interiorizado de la culpa, otra vez, de que las mujeres somos mamás, ¿verdad? O sea, y a veces no se te concibe en otro rol. Y cuando llegas y dices, oye, ¿y quién lleva a los niños a la escuela? ¿Y quién es el que...? No, o sea, ¿cómo vas tú con esta trabajo personal y con esta percepción externa también de ser una ejecutiva exitosa sin que te coma esta otra parte social de los otros roles que puedes desarrollar o Sí, deberías pues desarrollar? mira, con el tiempo vas aprendiendo mucho. Yo soy una persona que me tengo mucha autocompasión y es algo que le deseo a todas las mujeres, porque meto la pata mucho, me equivoco, porque soy humana, entonces me equivoco, meto las patas, lo que tú quieras, ¿no? Y como mujeres crecemos con expectativas muy altas y a veces con muchas más expectativas con las que crecen los hombres. Entonces, queremos ser perfectas en muchos ámbitos que no se puede ser perfecta a la vez. No puede ser la perfecta mamá, la perfecta hija, la perfecta esposa, la perfecta prima, la perfecta tía, la perfecta jefa, la perfecta empleada. O sea, queremos ser perfectas en todo y además queremos ser guapas y además queremos, ¿me entiendes? Tienes tantas cosas en las que tienes que ser perfecta que es imposible. Entonces yo me digo a mí misma, eres perfecta en todos, pero en un momento específico. En este momento a lo mejor soy la mejor mamá para mi hija porque le estoy escuchando, pero a lo mejor nada más son 10 minutos, porque después tengo otra cosa, pero esos 10 minutos voy a procurar. Entonces me perdono que cuando estoy en el trabajo no pienso en la casa, cuando estoy en la casa no pienso en el trabajo, me perdono y esa autocompasión es muy importante. ¿No? De saber y además de quererte y decir, sí, soy muy buena mamá cuando estoy con los niños y cuando no estoy con los niños, pues tenemos que encontrar otro sistema. Entonces, y ese otro sistema lo encontré también. Tengo un marido que es extraordinario y siempre hemos compartido todo al 50-50, que es raro, ¿eh? Es raro. Pero además de su apoyo, lo que yo entendí muy rápido cuando los niños eran muy pequeños, porque obviamente yo vivía en Escandinavia, donde trabajas tú y tu marido tiempo completo, además los dos viajábamos mucho. ¿Qué haces con los niños
cuando además no tienes ningún empleado en la casa, porque eso no existe, entonces tú te encargas de tus hijos, del trabajo, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué haces con los niños? ¿Quién los va a recoger del colegio? ¿Quién les va a dar de cenar? ¿Quién, etcétera, etcétera? Cuando tienes el tipo de trabajo que yo tengo. Entonces, yo descubrí una frase, que creo que es una frase africana, pero que es la frase de que para que un niño crezca se necesita todo el pueblo. You need a village to grow a child. Y entonces yo dije, perfecto, eso es lo que voy a hacer. Entonces, mis suegros, mis papás siempre han sido muy importantes para mis hijos. Hubo un momento en el que mi niño de chiquito me dijo, mamá, yo quiero a la abuela igual que tú. Y yo le decía, ¿no me quieres un poquito más? Me decía, no, igual. Y yo dije, qué bueno que quiera a su abuela igual que yo. Si algún día el niño tiene un problema, puede hablar con la abuela. Inclusive, claro, en algún momento le llegué a decir a la abuela, oye, algo trae el niño que no me quiere contar. Tú habla con él. Si el niño está bien, no hace falta que me digan. Pero es saber decir, no está mal compartir mi amor con el niño, no está mal. Y a la vez, tenía yo la idea, siempre me iba a la Facultad de Artes y encontraba a una chica. Ponía un anuncio, necesito que me recojan a los niños, no quiero que me limpies, ni que me hagas de cenar, ni nada. Quiero que juegues, te diviertas, hagan arte, salgan a la calle, vean al parque, etcétera, etcétera. Entonces, siempre contrataba a una estudiante cada año y le decía, una vez que la contrataba, le decía, oye, ¿sabes qué? Contrátame a tus amigas también, porque un día vas a estar con el novio o tienes que ir a la universidad o tienes un examen o tal. Entonces, contrátame a las amigas y tú eres la CEO de las nanas de la casa. Entonces, esta chica contrataba a sus amigas y me decía, tal día yo, tal día tal, les daba 5 llaves. Siempre tuve absoluta confianza en ellas, son muy buenas delegators. Y estas chicas hicieron una labor tan buena con mis hijos, los dos son artistas, y se la pasaban muy bien. Entonces, un día inclusive, para darte una idea, a mi niña se rompió el dedo en el parque, tenía 5 años. Me llamaron, la niñera y ella, del parque, y yo me vine corriendo. Para cuando llegué a la casa ya estaba un médico en la casa, que era un vecino. La niña había ido a tocarle la puerta al vecino. Entonces mis hijos aprendieron lo de que el pueblo entero los ayuda. Y funcionó perfecto, son niños muy balanceados, etc. Entonces te digo, quitarte el sentido de culpabilidad y tenerte autocompasión porque estás llevando 80 cacerolas, ¿no? Estás pensando en la escuela, la ropa, la comida, ¿no? Tienes el trabajo, tienes 80 cacerolas, entonces da tu autocompasión, divide lo que más puedas con tu marido, como lo hacíamos nosotros, y tranquilo. No, y sabes que también este sentido de que tienes que ser perfecta, ¿no? De que sí, no puedes cerrar, de que tienes que, bueno, quieres trabajar, está condicionado a que no descuides a tus hijos, a que no descuides a tu marido, a que cumplas tus normas sociales, ¿no? Y de repente, como todos estos rollos que nos venden de que nunca eres suficiente, ¿no? Claro. Siempre. Y la verdad es que yo pienso que esa perfección a la que aspiramos, uno, no es posible, porque no es posible, y dos, sería sumamente aburrido. Comerías solo lechugas, nunca harías una cosa loca, ¿me entiendes? Nunca irías al cine porque tienes que hacer otra cosa. Entonces yo creo que hay que tenerse esa autocompasión y hay que disfrutar la vida también, hay que disfrutar a los chicos, hay que disfrutar a la familia. No puede uno estar en ese modus operandi de que todo es esta perfección, ¿no? Inclusive, cuando tienes esta actitud que tenía yo, me acuerdo que yo llegaba a la casa y los niños me decían, mamá, estamos tan divertidos que vuélvete a la oficina otra hora. Entonces yo decía, perfecto, me da tiempo de meterme al baño, bañarme, cambiarme, tener un minuto, ¿no? De tranquilidad, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que disfrutas más la vida y al final eres mejor madre, mejor jefa, mejor todo porque estás más relajada. Ya, no, tienes toda la razón. Oye, pero yo creo, platicábamos hace un ratillo que es como estas formaciones de familia, estas formaciones académicas influyen mucho en todo lo que hoy por hoy vamos evolucionando y nos vamos convirtiendo. Yo siempre te vi como una mujer muy real, o sea, y luego siempre también lo digo mucho porque a mí me gusta mucho verte porque cuando entras se siente tu presencia, ¿no? O sea, ya llegó Blanca. Hay que voltear a ver a Blanca. Pero picosa.
Exacto, entonces eso me encanta porque de repente traemos todos estos paradigmas también de la imagen, ¿no? No, pues para que triunfes tienes, para empezar, que ser güera y para conseguir, y para seguirle, pues tienes que tener ciertos estándares de altura, de proporción, de ¿no? Entonces, ¿cómo uno rompe también con esos estereotipos y qué necesitas para mantenerte fiel a quien tú eres? Yo, la verdad es que simplemente acepto que soy quien soy. Entonces empiezo con eso, soy quien soy, ¿no? Hay mucha gente que te dice, ¿quién eres tú? Y empieza por yo no soy esto, yo no soy lo otro. Yo ni me molesto en pensar eso, simplemente soy quien soy. Y muchas veces ser quien eres tiene muchas ventajas que no has pensado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a ser la ejecutiva de ventas para Telecom Italia, o sea, yo era la ejecutiva que vendía de Nokia a Telecom Italia, en Brasil, en los países donde ellos operaban. Entonces, la primera reunión que tuve con ellos, fue en Roma. Llegué con el CEO de Nokia a Roma y tenía conmigo a los ejecutivos que estaban basados en Italia. Entonces, eran 3 hombres y yo. Okay. Y llegamos a la oficina del CFO y tal por cual. Y cuando entramos a la oficina, él saludó a todos. Cuando me vio a mí, me saltó y saludó a los hombres, porque ha de haber creído que yo era la asistente del CEO. No es lo que automáticamente piensas. Esta chica es más joven, está con el CEO, debe ser la asistente del CEO. Entonces me saludó hasta el final. Entonces, claro, cuando yo llegué a la mesa, mi posición en la mesa no correspondía, digamos, con mi posición jerárquica. Yo estaba a un ladito. Y yo dije, no problem. Empezó la reunión de trabajo, empezó el CEO, el CFO, estaba hablando, y llegamos al punto difícil. Ya habíamos hecho todas las introducciones, llegamos al punto difícil. Y ahí lo tomé yo. Este hombre era un hombre de 70 años, era un hombre ya mayor y tenía sus lentes. Mira, los míos están un poco rotos, pero me los voy a poner para que veas. Él tenía sus lentes así, ¿no? Cuando me vio, volteó así. No se lo podía creer, porque en ese momento se dio cuenta, ella no es la asistente. Ella tiene una posición de autoridad porque delante de su CEO entró directo al tema. Y este señor desde entonces me respetó. Entonces tú ves, algunas veces la posición en la que entras parece que es una posición, digamos, que te pone en una posición inferior o en una posición difícil, pero tú la puedes hacer cambiar. Entonces yo simplemente digo, soy lo que soy. Y mi labor es simplemente sacarle jugo a lo que hay, es lo que es y me quiero como soy. Y si volviera a nacer, estaría encantada de volver a nacer en mi misma familia, con mis mismos papás y mis mismos hermanos y me volvería a gustar muchísimo. Oye, pero sí existe, sí hay, o sea, digo, a veces nos critican mucho o empiezan ya se van a empezar a quejar, que porque no tienen oportunidades, que porque no se desarrollan. Pero es innegable que para nosotras sí hay un camino menos directo, ¿no? O sea, es un poquito más curveado. Y sí también es innegable. Sin duda. Lo hablábamos nosotros en el comité ejecutivo, lo hablábamos. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, bueno, esta persona está lista para un puesto. Pues no sabemos, porque no sabemos si su marido va a estar de acuerdo. O sea, nunca preguntarías, no sabíamos si su mujer va a estar de acuerdo. Su esposa, ¿Me entiendes? De cambiarse de país o lo que fuera. Entonces, asumes muchas cosas que no tendrías por qué asumir. O sea, sí hay un prejuicio que además es inconsciente muchas veces y mucha gente cree que es un prejuicio que tienen los hombres, pero no solo los hombres, porque nosotras también crecimos con ese prejuicio. Entonces, una mujer puede tener el mismo prejuicio. Es indudable que en muchas empresas todavía existe la diferencia de paga. Es indudable. Y te pueden poner 1000 excusas. Es que esta persona salió y tuvo un bebé o esta persona tal por cual, pero está haciendo el mismo trabajo. Ya. Entonces, yo creo que sí, todavía hay, pero creo que, y espero que las cosas van a cambiar, porque también la generación que viene de los millennials, para empezar, las chicas
hoy en día, si tú ves a nivel mundial el nivel educativo de la mujer y el hombre, las mujeres están teniendo pues más grados académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a haber en muchos países occidentales más mujeres doctoras que doctores hombres. Entonces empieza a haber eso que se empieza a balancear. Y por otro lado, también hay hombres que dicen, a ver, momento, ¿por qué yo tengo que ser el proveedor de la familia? ¿Por qué a mí se me ponen también expectativas que a lo mejor yo no quiero tener? Claro. ¿No? Y en muchos países escandinavos está funcionando muy bien porque, por ejemplo, en Finlandia la maternidad, cuando nace tu bebé es lo mismo que la paternidad, son 6 meses y 6 meses. Entonces, si tú empiezas desde el principio a cuidar a los niños de manera equitativa, pues eso va cambiando el chip, ¿no? Entonces, yo creo que el prejuicio que hay afecta a hombres y a mujeres. Sí, no, y emocionalmente debe ser fortísimo también para los dos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, como que a lo mejor yo quiero ser un papá presente y quiero tener mi tiempo, pero como ya hay este paradigma que los O quiero papás, demostrar mis emociones. claro, o quiero demostrar mis emociones, pero no, o sea, así no funciona en la parte masculina. La parte masculina va, trabaja y trae el pan, ¿no? Y todos estos hombres también que han roto esquemas donde la mujer está en los puestos de poder, la mujer económicamente es más activa, es más próspera, y de repente todas las etiquetas que se ponen en el esposo o en la pareja, porque de afuera es muy fácil como juzgar, ¿no? Como interpretar. Sí. Y creo que, como tú bien dices, cada vez más se van rompiendo, pero a veces pareciera que damos un paso para adelante y de repente como 5 para atrás, ¿no? O sea, Sí, yo, hay que seguir en fuerte. sí, hay Y que yo seguir. creo que, como te digo, yo creo que es cuestión de dar oportunidades de flexibilidad a ambos géneros, porque cuando los hombres vean que ellos no pierden, que ellos también ganan, van a Ujú. ser más propicios a esto. Y lo que tú dices, hay un conscious bias, ¿verdad? O sea, así nos educaron a los dos géneros, porque también nosotras de repente propiciamos este tipo de conductas, Y y exacto, ¿no? inclusive tú y yo lo hablábamos, ¿no? Como mujeres crecemos con esta idea de que tenemos que ser perfectas en todo. Ujú. Entonces creces con un peso que es increíblemente grande, ¿no? Tengo que ser la mejor mamá, la mejor hija, la mejor esposa, la más guapa, la más flaca. Tengo que ser la mejor jefa, la mejor empleada, la mejor, la mejor, la mejor. Imposible. Si tú sumas todos estos, crearías un monstruo porque no es posible ser todo a la vez. Entonces yo siempre me he dicho, yo puedo ser la mejor en una de estas en un momento. En el momento que estaba yo con mis padres cuando vivían, en ese momento podía ser la mejor hija. En el momento que estoy con mi hija dándole toda la atención, en ese momento puedo ser la mejor madre. Pero si estoy en el trabajo, it's okay. En ese momento me voy a dedicar a ser la mejor jefa, la mejor colega, la mejor empleada, la mejor. Entonces yo creo que es importante tenerse autocompasión, mucha autocompasión, Sí. y no buscar una vida de, digamos, de perfección que no es alcanzable, entonces siempre vas a estar insatisfecha, simplemente ni buscarla, porque además es muy aburrido, y quererte como eres, tenerte autocompasión. Yo creo que eso es muy importante. Blanca, pues nos vamos a tener que echar otra platicada en otro momento, porque yo creo que seguramente va a haber muchas preguntas que no te estoy haciendo y que me las van a reclamar. Pero a mí me gustaría como cerrar nuestra conversación con una pregunta más, y es, ¿qué tú recomendarías a las mujeres o a los profesionistas que hoy vienen con esta gran emoción de desarrollo, de entrar en todo este contexto organizacional? ¿Qué recomendarías que serían las cosas que deberían hacer? Pues mira, yo a cualquier persona joven con la ambición de crecer les diría, tú puedes. Les diría, es cuestión de esfuerzo. No se da gratis, es cuestión de esfuerzo. Es cuestión, además, de saber por qué quieres esta ambición. Si tú encuentras que hay un eje con tus valores, va a ser mucho más fácil hacer este esfuerzo.
Si lo quieres simplemente por fama o dinero, tal por cual, a lo mejor no. Tienes que estar muy en línea con varias facetas de tu ser, ¿no? Y si tú siempre añades valor, la gente te va a buscar y te van a promover. Si es cuestión no nada más de recibir, sino de dar, la gente te va a buscar. Y yo creo que se empieza con dar. Y cuando tú traes valor, entonces creces. Y si tú traes valor y tienes curiosidad y tienes deseo de aprender, vas a llegar muy lejos. A mí me gustaría rescatar una partecita que dijiste, que es cómo trabajo para algo más grande que yo, ¿verdad? ¿Cómo trabajo yo para una intención que no simplemente sea el tema económico, el tema de poder, el tema de mi estatus o de mis etiquetas, ¿no? ¿Cómo cobra importancia trabajar para algo más grande que tú? Para mí eso siempre fue muy fundamental. Y quizás viene un poco ya desde mi infancia, ¿no? Que nunca pensé que me iba a dedicar al mundo corporativo y para mí simplemente la idea de ir por beneficios económicos no era suficiente. Cuando yo crecí en México en los 70s, había un teléfono por 10 personas, por 10 familias, no 10 personas, 10 personas, 10 familias. Cuando yo entré a Nokia, me di cuenta que si cada persona tuviera un teléfono, podrían tener acceso a mejores empleos, podrían tener acceso a información. Y si además de tener un teléfono tuvieran acceso al internet, se les podría abrir todo el mundo, tener acceso a educación, aprender muchas cosas más. Entonces, para mí era un poco el tratar de hacer eso, el tratar de crecer. Me daba cuenta que la penetración celular, que cuando yo empecé Nokia era de alrededor del 2% a nivel mundial, y hoy es mucho más del 100%, que la penetración estaba ligada al desarrollo económico de los países. Entonces, para mí eso era muy importante. En Heineken, para mí era muy importante pensar cómo, si una empresa que opera en 70 países siempre paga bien sus impuestos, emplea bien a su gente de una manera justa, está haciendo todo lo posible por el medio ambiente, etcétera, etcétera, puede tener un impacto enorme. Entonces, para mí eso era lo que me llamaba todos los días en la mañana a llegar a la oficina llena de energía, porque tendría un impacto mucho más grande que el impacto de un trabajo. Entonces, siempre escogí mis trabajos de manera que me permitieran lograr algo más que lo que podrían darme a mí como persona. Querida mía, pues muchísimas gracias. La verdad a mí me pareces una mujer muy interesante, una mujer que como yo te digo, eres referencia de muchas cosas, una mexicana maravillosa con la que se puede uno echar un tecito por la mañana y le cambias el día. Entonces te agradezco mucho, mi Blanca querida, por aceptar esta plática que, como decíamos y cuando lo conversamos tú y yo, es simplemente por el placer de si a alguien le sirve hoy por hoy las experiencias que nos ha tocado vivir, pues aquí están muy abiertas, están en toda una plataforma de vulnerabilidad. Nunca es tan fácil todo, tampoco siempre es tan difícil todo, ¿no? Pero lo importante es como disfrutar toda esta parte que nos toca vivir y que nos toca experimentar dentro de nuestra profesión, ¿no? Pues mira, un gustazo para mí. Yo también te tengo una admiración muy grande. Esta fue una entrevista de a ti para mí, pero lo mismo podríamos hacer al revés. Y te agradezco muchísimo por invitarme. Y si puedo servir en algo, dime. Con todo gusto repetimos, hacemos preguntas y respuestas, lo que tú quieras. Y te reitero mi cariño y mi admiración. Gracias, querida mía. Te agradezco siempre. Igual. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Bye. Adiós desde Ámsterdam. Ya, sí es cierto. Buenas noches. Buenos días. Chao. Bye. Pues de verdad les invito a que no se pierdan a Blanca Ayuti. Va a ser increíble escuchar de viva voz lo que piensa, sus anécdotas y sobre todo las lecciones que nos puede dejar para seguir en el ascenso de nuestro desarrollo profesional. Blanca Ayuti, este 17 de noviembre, martes a las 9 de la mañana, desde Finlandia. No se la pierdan.
Será un placer conversar con una profesional como ella. Los esperamos.